Las velas temblaban delante de la pequeña imagen de la Virgen, mientras afuera el sonido de los disparos cortaba la noche. En medio de la guerra, un niño rezaba con más valentía que muchos hombres. Querida, ¿no sucede lo mismo también en nuestros días? Entre cuentas por pagar, hijos lejanos, nietos que necesitan cuidado, tú sigues firme, sosteniendo todo con fe y oración. Pero, ¿qué puede enseñarnos a nosotras, mujeres y abuelas de hoy, la historia de un niño que no se rindió? Si crees que la fe todavía sostiene a las familias, comenta, amén. El sol se escondía detrás de las montañas y el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire después de una breve lluvia de la tarde. Las gallinas escarbaban en el patio, y a lo lejos sonaban las campanas de la pequeña iglesia, llamando a la oración del Ángelus. El viento traía una frescura que hacía mover las hojas de los árboles, mientras los niños corrían descalzos por las calles de tierra, riendo y gritando. Era un contraste fuerte, la vida sencilla del pueblo y la sombra de la guerra que ya se acercaba. José Sánchez del Río, un niño de apenas 14 años, miraba todo aquello con ojos atentos. No era diferente de los otros chicos, le gustaba jugar, correr detrás de una pelota improvisada, reír a carcajadas. Pero dentro de sí ardía una llama que parecía más grande que su pequeño cuerpo. Cuando escuchaba hablar de los cristeros, hombres que defendían la fe contra la persecución, su corazón se aceleraba. Decía, quiero estar con ellos, quiero luchar por Cristo Rey. Su madre, al escuchar esas palabras, se estremecía. Como una madre que ve a su hijo decir que se va lejos, a la gran ciudad o incluso hacia una vida que ella sabe peligrosa, aquella mujer se sentía dividida entre el orgullo y el miedo. Hijo mío, todavía eres tan pequeño. No entiendes lo que es una bala perdida, no sabes lo que significa el dolor de ver a un compañero herido. Quédate en casa, ayuda a tu padre, cuida de tus hermanos. Las palabras salían cargadas de amor, pero también de lágrimas contenidas. José, sin embargo, levantaba el rostro con una firmeza inesperada para su edad. Mamá, si Cristo murió por mí, ¿por qué no puedo yo dar mi vida por él? No tengo miedo. Este diálogo, querida mía, llena de emoción el corazón de quienes ya somos mayores. Recordamos cuando sosteníamos a nuestros hijos pequeños en brazos y crecían demasiado rápido, con sueños que iban más allá de nuestra protección. El padre de José también trató de convencerlo. Le dijo que era mejor esperar, que había hombres fuertes para luchar. Pero José no desistía. Se ofreció a los líderes cristeros, pidiendo ir con ellos. No le dieron armas, pues no dejaba de ser un muchacho, pero le permitieron ayudar como mensajero, llevando agua a los heridos, transmitiendo recados entre los grupos, rezando el rosario con los soldados que temblaban ante la batalla. Allí, en medio de los hombres, su fe era más grande que su estatura. Inspiraba valor incluso en aquellos que ya habían visto demasiada sangre. Imagina, hermana mía, la escena, un niño de rostro aún infantil, con ojos que brillaban de fe, caminando junto a hombres curtidos por la lucha. Mientras los soldados pensaban en sobrevivir, José pensaba en ser fiel. Su corazón estaba entregado. ¿Cuántas veces no vemos algo parecido en nuestras familias? Ese nieto que parece demasiado pequeño, pero nos da una lección de fe con una oración sencilla, esa hija que, aún sin estudios, confía en Dios de una manera que nos avergüenza. Es la pureza la que revela la grandeza. En aquella época, ser cristero era arriesgar la vida todos los días. La persecución era dura, los sacerdotes eran casados, las iglesias cerradas. Pero José insistía en decir, «Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». Y con ese grito inflamaba los corazones. Su madre, en casa, doblaba las rodillas en el suelo de barro, llorando y rezando para que Dios protegiera a su niño. Cada noche era una mezcla de miedo y confianza, de dolor y entrega. ¿Qué madre no entiende eso? El corazón materno siempre vive dividido entre querer retener y tener que soltar. ¿Y tú, querida mía, ya pasaste por algo parecido? Tal vez no una guerra de armas, pero sí batallas silenciosas dentro del hogar. Hijos que toman caminos que no podemos controlar, nietos que enfrentan peligros modernos, vicios, malas compañías, enfermedades. Qué difícil es confiar, pero qué necesario. La palabra de Dios nos recuerda, ¿no te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9.
Es promesa para José, es promesa para ti, es promesa para todos nosotros. Pero aquella noche, mientras la madre rezaba y el padre pensaba en cómo proteger a su hijo, José tomaba una decisión que cambiaría para siempre su vida y la vida de todos los que conocieron su historia. Lo que nadie sabía era que, muy pronto, aquel niño sería llevado a una prueba que ni los más fuertes soportarían fácilmente. El sol nacía tímido, tiñendo de dorado el campo polvoriento. El aire traía olor a humo de fogata y sudor de caballo. A lo lejos, tambores improvisados y voces firmes resonaban como un canto de valentía, mezclados con los mugidos de los bueyes y el sonido metálico de las armas siendo ajustadas. Era el escenario de la lucha, pero también de la fe. José, todavía un niño, caminaba entre los hombres que se preparaban para otra jornada. No le dieron espadas ni fusiles, pero su presencia valía más que cualquier arma. Llevaba cántaros de agua, vendaba heridos, compartía el poco alimento que había. Y, sobre todo, tenía siempre el rosario enredado en sus pequeños dedos, como si fuera una extensión de su alma. Uno de los soldados, hombre curtido, lo miró y le dijo: «Niño, ¿por qué no te quedas en casa? Esto no es vida para un chico». José respondió con una sonrisa sencilla: «Cristo no se quedó en casa cuando fue llamado. Él salió a salvar». Las noches en los campamentos eran frías. Mientras los adultos se recogían, preocupados por emboscadas, José recorría las filas, rezando en voz baja. A veces, una vela temblaba e iluminaba su rostro aún infantil. Muchos soldados, cansados y endurecidos por el peso de la guerra, se conmovían al oírlo rezar el rosario. Uno de ellos confesó: «Si este niño tiene el valor de confiar tanto, ¿cómo podemos nosotros dudar?». Aquella criatura se convertía, sin darse cuenta, en faro en medio de la oscuridad. Hubo un día en que los cristeros fueron sorprendidos por una emboscada. El polvo se levantaba, gritos resonaban, disparos cortaban el aire. José corría entre los hombres, llevando agua en pequeños jarros de barro. Un soldado herido cayó cerca de él y le tomó la mano: «No me dejes morir solo». El muchacho se arrodilló, sostuvo su cabeza y murmuró: «No estás solo. Cristo está aquí». Mientras el hombre respiraba con dificultad, el niño rezaba el credo. Poco después, aquel soldado partió, pero con paz en la mirada. «Querida, mira qué belleza». Mientras unos se desesperaban, el pequeño José ofrecía consuelo. No necesitaba músculos ni armas, porque su mayor fuerza era la fe. Así también es la vida de tantas señoras que conocemos. Ustedes, muchas veces sin grandes recursos, con una jubilación modesta o incluso con la salud frágil, logran ser apoyo para hijos y nietos solo con la presencia, con la oración, con el cariño de una palabra dicha en el momento justo. No es necesario ser guerrera con espada en mano para ser instrumento de Dios. José, en el fondo, entendía esto. No buscaba gloria de héroe. Su alegría era poder ayudar, aunque en silencio. Recogía las ollas después de las comidas, ayudaba a montar tiendas, pero sobre todo cuidaba del alma de cada hombre. Cuando veía a alguien desanimado, contaba historias de su infancia, recordaba la fe de su madre, hablaba de la Virgen de Guadalupe. Era un niño, pero tenía corazón de pastor. ¿Y tú, hermana en Cristo, te has sentido así alguna vez? Tal vez nunca estuviste en una guerra de pólvora, pero sí viviste batallas en el silencio de la cocina, cuidando de un esposo enfermo, de un hijo en crisis, de un nieto perdido. ¿Cuántas veces corriste de un lado a otro, sin reconocimiento, solo para aliviar el dolor de quienes amas? Es precisamente allí donde el Señor se manifiesta, en los pequeños gestos que, a los ojos del mundo, parecen simples, pero ante Dios tienen valor eterno. La palabra nos dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios», Mateo 5:9. José fue pacificador en medio de la guerra, y tú también eres pacificadora en medio de las tormentas del hogar. Qué promesa maravillosa, ser reconocida como hija de Dios. Pero mientras José se convertía en presencia de paz en el campo de batalla, algo inesperado sucedió. En medio de un enfrentamiento encarnizado, fue separado del grupo y rodeado por los enemigos. Sus ojos, firmes, no mostraban miedo. Lo que nadie sabía era que aquel niño, que parecía solo ayudar con cántaros y oraciones, estaba a punto de enfrentar una prueba que cambiaría para siempre la historia de los cristeros. La noche cayó pesada, trayendo consigo el frío húmedo que se filtraba en los huesos.
El olor a hierro de las cadenas se mezclaba con el moho de las paredes. El silencio solo era interrumpido por el goteo constante del agua, que resonaba como lágrimas invisibles en el suelo de piedra. La celda oscura parecía respirar junto con los prisioneros. José fue arrojado allí como si no fuera más que un saco vacío. Las puertas se cerraron con estrépito, y el ruido del hierro contra el hierro sonó como sentencia. Pero dentro de aquella prisión no había desesperación en sus ojos. Había una llama encendida, una confianza que hasta los soldados notaban. Uno de ellos, al verlo arrodillado en un rincón rezando, se burló: ¿todavía confías en ese Cristo? Él no va a venir a sacarte de aquí. José, con voz firme y serena, respondió: tal vez no venga con espadas, pero ya está aquí, conmigo. Aquellos días eran de prueba. Las horas pasaban lentas, la comida era poca y amarga, y el dolor de la soledad podía aplastar el corazón. José, sin embargo, transformaba aquel espacio en altar. Rezaba el rosario, cantaba en voz baja himnos que recordaba de su parroquia, y hasta consolaba a otros presos diciendo: no pierdan la esperanza, la vida no termina en este mundo. Algunos se conmovían, otros se reían de él, pero nadie quedaba indiferente. Una noche, uno de los guardias, curioso, se acercó y preguntó: ¿por qué no aceptas la propuesta del gobernador? Basta con renegar de tu fe y todo esto se acaba. Podrás volver a casa, ver a tu madre, correr otra vez por los campos. José levantó el rostro y, con ojos que brillaban aún en la penumbra, respondió: si digo que no creo, mentiré. Y la mentira me matará por dentro, más que cualquier espada podría hacerlo. El guardia, hombre endurecido, guardó silencio. Las cartas de la madre llegaban de vez en cuando, empapadas de lágrimas y de oración. Ella imploraba protección, entregaba a su hijo en las manos de Dios, pero su corazón de madre sangraba. ¿Cuántas veces debió haberse arrodillado ante la imagen de la Virgen de Guadalupe pidiendo: Señora, no me dejes perder a mi niño? Y allí, en el frío de la celda, José sentía esas oraciones como un manto invisible que lo abrigaba. Querida, yo sé que entiendes ese peso. Cuando un hijo o un nieto está preso en vicios, en malas decisiones, en enfermedades difíciles, el corazón de la familia parece también aprisionado. Y tú, como tantas madres y abuelas, sigues rezando, sosteniendo con fe, aun cuando los ojos solo ven rejas y oscuridad. José nos enseña que la prisión puede convertirse en templo si el corazón se mantiene en Dios. Por eso el Salmo nos consuela: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Estas palabras eran realidad viva para aquel niño que, aún encadenado, caminaba espiritualmente en libertad. Pero, hermana mía, en aquella celda fría algo mayor se preparaba. El gobernador, cansado de la resistencia de José, mandó llamarlo. Con voz dura, hizo una promesa: si renuncias a Cristo, serás libre. Si no, sufrirás castigos que ni los hombres más fuertes soportan. José respiró hondo, y su respuesta ya estaba lista. Lo que nadie sabía era que la fidelidad de aquel muchacho, tan pequeño en edad, sería probada de manera tan cruel que marcaría para siempre la historia de la fe. Las antorchas iluminaban el patio con una luz vacilante, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de piedra. El olor a humo se mezclaba con el de sudor y miedo. Los pasos pesados de los soldados resonaban como tambores de amenaza. La noche, aunque estrellada, parecía cargada de tensión. José fue llevado ante el gobernador local, rodeado de hombres armados. La sala, fría e imponente, parecía construida para intimidar. El gobernador, con mirada arrogante, alzó la voz: niño, basta una palabra tuya para que todo esto termine. Renuncia a Cristo y serás libre. Tu madre podrá abrazarte, volverás a correr por los campos, recuperarás tu juventud. Niega tan solo a ese Cristo Rey y vivirás. El silencio que siguió pesó como piedra en el corazón de los presentes. José respiró hondo. Sus ojos brillaban, pero no de miedo, sino de firmeza. Con voz clara respondió: yo nunca renegaré de Cristo, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El gobernador, irritado, golpeó la mesa: no entiendes. Tu terquedad te va a costar caro. Ni los hombres hechos aguantan lo que vamos a imponerte. Pero el niño permaneció sereno.
Incluso los soldados se miraron entre sí, admirados por aquel valor que no parecía caber en un cuerpo tan pequeño. Mientras tanto, su madre, en casa, lloraba y rezaba. Imaginaba a su hijo delante de hombres crueles y pedía a Dios que le diera fuerzas para no vacilar. ¿Qué madre no conoce ese dolor? Esa mezcla de querer proteger y, al mismo tiempo, tener que entregar en las manos de Dios. Su corazón sangraba, pero su fe era lo que sostenía al niño. Los días siguientes fueron de presión constante. Promesas de riqueza, libertad y privilegios se pusieron delante de él. Puedes tenerlo todo, José, basta con negar a ese Cristo. Él sonreía con sencillez y respondía, ya lo tengo todo, porque tengo la fe. No puedo cambiar el cielo por monedas de tierra. Sus palabras, simples y firmes, desarmaban los argumentos. Era como si un niño predicara sermones a los adultos. Querida, piensa un poco, ¿cuántas veces no somos presionados en nuestra vida a negar la fe de maneras sutiles? Cuando alguien se burla de nuestra devoción, cuando prefieren que guardemos silencio en lugar de testimoniar, cuando la tentación de rendirse parece más fácil. José nos enseña que la firmeza no viene de la fuerza de los brazos, sino de la convicción del corazón. Y esa es una lección que podemos llevar a cualquier edad. La palabra nos advierte con claridad, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, Mateo 10:33. José lo sabía. Por eso no callaba, no retrocedía, no dejaba la verdad de lado, aun frente a amenazas. Su valentía era un reflejo de la confianza en la promesa de Cristo. Pero, hermana en Cristo, la paciencia de los perseguidores estaba llegando a su límite. Si las palabras no quebraban al niño, decidieron apelar al dolor. Y prepararon un castigo que haría temblar a cualquiera con solo escucharlo. Aquella noche, los soldados afilaban sus armas, y el gobernador daba órdenes frías. Lo que José no sabía era que la fidelidad que hasta entonces había sido probada en palabras, ahora sería puesta a prueba en su propio cuerpo, y de manera cruel. La madrugada estaba fría, y la humedad de la tierra subía como neblina. El suelo de piedra brillaba a la luz de la luna, todavía manchado de sangre de tantos que ya habían sufrido. El silencio se rompía solo con el arrastre de las sandalias y el murmullo contenido de las oraciones. El dolor flotaba en el aire como presencia invisible. José fue sacado de la celda con brutalidad. Los soldados, en tono de burla, le arrancaron las sandalias y, con cuchillos afilados, comenzaron a raspar y cortar la piel de sus pies. El niño se retorcía de dolor, pero no soltaba un grito de rebeldía. Solo murmuraba, Jesús, dame fuerza. ¡Viva Cristo Rey! Cuando lo soltaron, lo obligaron a caminar por las calles de piedras filosas, dejando tras de sí un rastro de sangre. Las piedras se teñían de rojo, y el cuerpo del muchacho vacilaba, pero su fe no se tambaleaba. Los habitantes del pueblo, al ver aquella escena, lloraban en silencio. Algunos se escondían tras las ventanas, otros rezaban en voz baja, pidiendo a Dios misericordia. Una mujer, madre de varios hijos, susurró, ese niño es más fuerte que muchos hombres. Dios está en él. Los soldados, por su parte, se burlaban, ¿dónde está el Dios que no lo salva ahora? Y José, con voz débil pero firme, respondía, Él está conmigo, y yo no lo dejaré. A cada paso, el dolor aumentaba. La sangre corría, el cuerpo vacilaba, pero el corazón permanecía firme. Y mientras caminaba, José rezaba en voz alta. Uno de los soldados, molesto, gritó, «Cállate, niño». Pero él continuó, «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Sus palabras resonaban por las calles y llenaban de esperanza los corazones que lo escuchaban. Incluso algunos soldados, endurecidos por la violencia, apartaban la mirada, incapaces de enfrentar tanta valentía. Cuando finalmente detuvieron la marcha, José fue arrojado al suelo. Sus pies estaban en carne viva, pero su alma parecía intacta. Un oficial se acercó y dijo, «Basta con negar tu fe, y todo esto se acaba». El niño levantó los ojos y, con voz serena, respondió, «Si me quitan la vida, solo hallarán un cuerpo muerto, pero mi alma vivirá para siempre en Cristo». El oficial, furioso, ordenó que lo levantaran de nuevo, y la caminata de sufrimiento continuó. Querida, tal vez nunca hayas tenido los pies heridos de esa manera,
pero ¿sabes lo que es caminar sobre las piedras de la vida? ¿Cuántas veces no parece que cada paso duele? El dolor en las articulaciones, las enfermedades, la soledad de ciertas noches, las preocupaciones por los hijos y los nietos. Así como José, quizá hayas sentido ganas de detenerte, pero seguiste adelante. Porque la fe es lo que sostiene, aun cuando el cuerpo flaquea. La promesa del Señor resuena: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, sí, te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Estas palabras fueron verdad para José en aquel camino de dolor, y siguen siendo verdad para nosotros en nuestros caminos difíciles. Pero, aquella noche, el sufrimiento aún no había llegado a su fin. José fue llevado al cementerio, donde las tumbas abiertas lo esperaban. Allí, entre la muerte y el silencio, los soldados afilaban sus bayonetas. El niño, aunque exhausto, mantenía la mirada firme, como quien ya veía más allá de este mundo. Lo que nadie sabía era que, en instantes, viviría su momento final, y sus últimas palabras se volverían eternas en la boca del pueblo. La noche estaba serena, y el cielo, salpicado de estrellas, parecía contemplar en silencio lo que ocurría en la tierra. El viento ligero agitaba las hojas de los árboles, trayendo un frío suave que contrastaba con la dureza de la escena. El olor de la tierra húmeda del cementerio se mezclaba con el de la cera de las velas que algunas manos piadosas escondían entre las sombras. José, casi sin fuerzas, fue llevado hasta la orilla de una fosa recién abierta. Sus pies, heridos y ensangrentados, apenas podían sostenerlo. Los soldados lo empujaban, esperando verlo suplicar por misericordia. Pero en sus ojos no había desesperación, sino una paz que desconcertaba hasta a los más crueles. Uno de ellos, irritado, gritó: «Última oportunidad, muchacho, niega a Cristo y vivirás». José alzó su voz débil, pero firme: «Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe». Un silencio profundo se apoderó del lugar. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar. El comandante, enfurecido, ordenó que lo mataran. Los soldados vacilaban, algunos incluso temblaban. ¿Cómo podían quitarle la vida a un niño que solo hablaba de fe y de amor? Uno de ellos llegó a apartar la mirada, incapaz de enfrentar aquella inocencia transformada en valentía. José, de rodillas, hizo su último pedido: «Entreguen este recado a mi madre, que nos encontraremos en el cielo». En ese instante, el disparo resonó, y el cuerpo del niño cayó. Pero sus palabras no murieron. «Viva Cristo Rey» seguía sonando en cada corazón que había sido testigo. Al día siguiente, el pueblo esparció la noticia. El valor de aquel muchacho se convirtió en semilla de fe. Hombres y mujeres, inspirados por él, decidieron no abandonar su devoción, aun en medio de la persecución. La muerte de José se transformó en victoria silenciosa, que floreció a lo largo de los años como testimonio de fidelidad. Querida, ¿no sucede lo mismo también en nuestras familias? Muchas veces, parece que la muerte o el sufrimiento tienen la última palabra. Vemos partir a seres queridos, sentimos la ausencia apretar el pecho. Pero la fe nos enseña que la última palabra siempre le pertenece a Dios. Así como José entregó su vida sin miedo, también nosotros podemos vivir con esperanza, sabiendo que la muerte es solo una puerta hacia la eternidad. La palabra nos recuerda: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. José fue ese grano que, al caer en la tierra, dio frutos de fe, de valentía y de esperanza. Y cada oración tuya, hermana mía, cada lágrima ofrecida a Dios, también es una semilla que no se pierde. Pero el martirio de José no terminó aquella noche. Su vida, ofrecida en sacrificio, atravesó los años y llegó hasta nosotros como testimonio vivo. Lo que nadie imaginaba era que aquel niño, considerado insignificante por sus enemigos, sería reconocido por toda la Iglesia como santo y mártir. Y así, su voz sigue resonando hasta hoy: «Viva Cristo Rey». Querida hermana, si esta historia tocó tu corazón, agradece conmigo a Dios por la vida y el testimonio de San José Sánchez del Río. Que el ejemplo de este niño mártir nos inspire a nunca desistir de la fe, aun en los momentos más difíciles. Y te pido con cariño, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y camina con nosotros en esta comunidad de oración y esperanza. Así,
Juntas, seguiremos difundiendo luz y valentía en medio de las luchas de la vida.